me invita a dar una opinión sobre el tema en mención. Dice Ujú. ética y moral en la gestión pública, ¿no? Pues entonces, permítame hacer este comentario. Es un tema muy debatible, ¿eh? Muy desafiante, más allá de ser interesante, ¿no? Porque si tenemos que preguntarnos qué es la ética, para qué sirve la ética, yo me preguntaría para qué tipo de nivel de experiencia humana está dirigido a hablar de la ética o por qué seguimos considerando ese nombre aún en los contextos actuales, ¿no? Es un tanto peyorativo tal vez el nombre adherido a una consonancia que tiene todo un fundamento histórico, porque indudablemente tenemos que retroceder, ¿no?, en el tiempo y hablar de su historia, hablar de dónde nace la ética, o hablar de pronto de cómo se inventó la democracia, ¿no?, para poder entender qué cosa es la ética y para qué sirve. Porque si entendemos que cuando se inventó la democracia, ya por el siglo VII, en esos principios de isonomía, que significa el principio de una política legal en la igualdad donde todos participan en el ágora, y el principio de isegonía, ¿no?, de la expresión a la libertad de expresión como derecho invalorable, pues entonces entendemos de que desde ese entonces nace la filosofía, la historia, nace el padre de la historia, Herodoto, ¿no?, con su libro La Investigación, y donde nos da a entender cuáles fueron todos esos hechos trascendentales de la historia para que podamos entender hasta qué punto el mundo evolucionó. Pues así nace también la reflexión de las personas. Por lo tanto, el término griego llamado ethos, pues no es otra cosa más que representa a esos tres significados, ¿no? La costumbre de la ciudad, el lugar de nacimiento y el carácter de las personas, ¿no? Entonces, desde ahí nace ese fundamentalismo en lo que todo eso solo se resume con la palabra ética, en una ambivalencia con la moral, tal vez, ¿no? Pero me va a permitir, dado que usted me acaba de consignar una opinión, y bueno, yo he sido joven, y obviamente estos temas en mi formación en la Armada, cuando ingresé a los 17 años, esto ha sido muy recurrente. Y se me ha quedado tal vez hasta el mensaje que en aquel entonces mis buenos instructores me compartieron, no siendo tal vez tan eruditos, pero sí hay una obra cinematográfica que encierra la importancia, y ahora la voy a referir, del por qué es tan importante entender qué cosa es la ética y para qué sirve la ética, ¿no? Y la voy a responder también, pero voy a hacer ese resumen de esa obra cinematográfica que todos, me imagino, la hemos visto. Pues quien habla la ha visto 2 hasta 3 veces, porque soy amante de ese tipo de obras cinematográficas. Me refiero a Troya, por ejemplo. Y aquí Ujú. déjeme contarle ese pedacito, ese pasaje. Usted recordará cuando el valeroso Aquiles, ¿no?, se entera que en un combate entre Héctor y su primo Patroclo, pues pierde la vida porque Héctor imaginó que se trataba de Aquiles, ¿no? Cuando Aquiles se entera, pues de inmediato, con esa sed de venganza, acude ante el castillo y busca a Héctor. En esa sed de venganza, en su grito, Héctor, 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 pues Héctor representa con esa libertad y con ese valor a la ética. ¿Y por qué? Porque Héctor tomó la decisión. En sus acciones asumió, basado en su principio, que no podía prescindir de un duelo como tal. Al final, Héctor no tuvo otra opción. Tuvo que enfrentar al valeroso Aquiles. Y ya sabemos el desenlace. Héctor perdió la vida. Pero aquí viene también otro mensaje. Cuando el rey Príamo, luego de que Aquiles quiso dejar ese cadáver al alimento de los perros, pues tan despiadado fue Aquiles que la presencia de Príamo, el rey, tuvo también otro mensaje importante. Y aquí se habla ya tal vez de la mesura, porque ante esa manera tan implacable y violenta, tenemos que hacer un alto y decir basta ya. Cuando Príamo se presenta ante Aquiles, pues solo tuvo que decirle que tú también has tenido familia y has tenido un padre y déjame llevar a mi hijo.
de pronto pudo debilitar, pudo hacer que éste reflexione y permitir que Príamo se lleve a su hijo, ¿no? Entonces, ¿por qué relato esto? Porque ya en los tiempos actuales también con respecto a la ética y su fin, pues Adela Cortina también hace mención. ¿Cuál es la importancia de la ética? Adela Cortina nos refiere claramente que al hablar de ética, pues hablamos de cosas muy complicadas, tal vez, ¿no? Hablamos de acciones, de comportamientos, hablamos de reflexión, tal vez, pero lo que debemos priorizar, y como dice Adela Cortina, es generar nuestro carácter para poder tomar decisiones importantes, prudentes, porque las decisiones prudentes conllevan a eso que buscamos, una especie de felicidad. ¿Qué nos dice Fernando Savater con respecto a la ética, que lo he leído en un momento dado? También sí, con respecto a la libertad y al deber, sí, no somos libres de elegir y de hacer lo que queramos hacer, pero sí somos libres de responder de tal o cual manera por nuestros actos. Entonces la ética es esa reflexión para lo que podamos hacer. Sí, existen los derechos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vida, en fin, pero también existe por existencia ya, eso sí, escrita, la ambición, el amor, la generosidad, la compasión, y esos son aspectos de complicidad que se llama la ética. En conclusión, tal vez pueda hablar mucho de estos aspectos, pero sí hay que entender que la ética es esa reflexión de lo que vamos a hacer, pero basado en nuestros principios, para que nuestras decisiones sean las correctas.